necesitamos orar por los que producen. Vamos a orar por los campesinos. Vamos a orar por los empresarios. Vamos a orar por las empresas que dan trabajo a nuestros miembros en nuestras iglesias, en todo. Pero sobre todo todos estos que, a los granjeros, no solo los campesinos, los granjeros, los que tienen las vacas, los marranitos, tocino, no sé por qué me vino, ¿será algo, una revelación divina? Tocino. Pero es como Dios nos sustenta, ¿no es cierto? Y Dios usa a todas estas personas para producir el maíz, el arroz, el frijol, el pollo, los cerdos, las vacas, la leche. ¿Están listos, tomados de la mano? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos a orar, Señor, por todos aquellos que trabajan la tierra, por todos aquellos que trabajan en las granjas, los ganados, por todos aquellos que extienden, Señor, su esfuerzo para que la tierra produzca, Señor, y que cada uno de nosotros podamos recibir bendición. Oramos en el nombre de Jesús que hagas de nuestro país un país próspero, un país autosuficiente, un país que cumpla, Señor, con los requerimientos necesarios para la alimentación. Oramos que hagas de México una nación bendecida. Por eso oramos por todos los campesinos, todos los empresarios, todos los granjeros, que todos sean bendecidos este día con tu mano preciosa de gracia y de misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Yo solamente voy a ir dando recomendaciones generales, ¿ok? Casualmente, cuando empezamos esta sección, una hermana viene y me dice que el Señor le había dado anoche pues como una dirección para perdonar a sus familiares, y me mencionó una serie de familiares, incluido su padre, como acabamos de tener. Ahora yo conozco a la hermana y sé que la hermana está caminando con el Señor, que Dios le ha bendecido, que está bien firme en todas las áreas. Y le dije, ok, entonces, si ya Dios te restauró una vez, ya te restauró. Tú no tienes que seguir pasando cada vez que hay un llamamiento a lo mismo, porque eso es tanto como que Dios no hizo nada. Y nosotros recibimos por la fe, amén, y empezamos a vivirlo. Entonces ya recibiste hoy. Hoy perdonaste a tu padre, no conociste a tu padre, no conociste a tu madre. Casualmente Centro Cristiano tiene el cuidado de ministrar liberación, curso número 1, lección número 2, y ahí estamos rompiendo con todas estas ataduras, echando todas nuestras amarguras en la presencia del Señor. Y entonces pues no tienes que volver a repetirlo, recíbelo por fe y empieza a vivirlo por la fe, de tal manera que esta ministración que has tenido en este momento, como dicen, sea la buena. Anoten esto, este pensamiento se lo dejé a los jóvenes en Congreso Chazac la vez anterior, y esto es lo que estamos pensando cada vez que ustedes vienen acá. La meta con cada uno de ustedes es producir líderes. Esa es la meta que tenemos, producir líderes, pero líderes que produzcan un movimiento, ¿ok? Líderes que produzcan un movimiento que produzca una transformación, movimiento que produzca una transformación que traiga un cambio. Voy a repetirlo. Líderes que produzcan un movimiento que produzca una transformación que traiga un cambio. Eso es lo que estamos esperando. Entonces usted incorpore cada uno de los elementos de enseñanza que ha recibido en estos días a través de los diferentes pastores. Mire qué lindo el plan del Señor. Nos equipa con oración,
nos da la palabra, nos da los desafíos, nos quita los pesos que nos puedan estorbar. Es lo que acaba de pasar, así lo veo yo. Ok, hay algo que está estorbando a alguien para que finalmente se levante. Entonces Dios empieza a quitar ese peso y te pone listo para que tú puedas ir ligero a hacer la obra del Señor. Amén. Nuestro gran reto, hermanos, al entrar a hablar del reino de Dios, será finalmente entender y recibir con madurez la palabra que Dios tiene para nosotros. La conclusión es el movimiento de los santos. Fíjese que yo empecé a sospechar hace algún tiempo, cuando algunos de los grandes evangelistas que surgieron, Billy Graham, aún los que tenemos ahora, que ya están pasando, ya no tenemos grandes evangelistas, ya no hay grandes nombres de evangelistas. Yo empecé a sospechar que Dios estaba terminando con la tarea de ese equipo que él había levantado: Luis Palau, Guillermo Villanueva, Alberto Motesi y otros grandes evangelistas. Y yo le preguntaría: ¿quién es el siguiente? ¿Ha oído usted quién es el siguiente? No hay. Y yo empecé a sospechar que la tarea de este grupo había concluido y que su tarea era finalmente despertar a los santos para que los santos pudieran ejercer el ministerio evangelístico. ¿Quiénes son los grandes profetas de nuestros días? Los grandes profetas de nuestros días ya no se oyen por nombre. Los grandes maestros o los grandes pastores. Efectivamente, hermanos, yo que soy pastor de esta congregación, no me considero el gran pastor. Yo estoy caminando día con día entre ustedes y estoy tratando de poner esa unción pastoral en todos, para que no sea un pastor, sino seamos 3,500 pastores. Y eso es lo que pasó. Los evangelistas pusieron su unción sobre la iglesia, los profetas pusieron su unción sobre la iglesia, los pastores estamos poniendo la unción sobre la iglesia para esto: el movimiento de los santos. Digan conmigo: el movimiento de los santos. Otra vez: el movimiento de los santos es la conclusión del plan de Dios. En lugar de que haya un emigdio, que haya 300 emigdios. ¿Me explico, hermanos? En lugar de que haya un Esteban, que haya 1,000. En lugar de que haya un Raimundo Gómez, que haya 1,000. ¿Por qué? Porque se va multiplicando. Lo que tiene que pasar es que los santos deben tomar la unción y finalmente hacer la obra de Dios. Para eso es el discipulado, para eso es el trabajo que hacemos. Ahora, el gran movimiento de los santos ha activado una gran ola de avivamiento para nuestros días, que traerá el cumplimiento de lo que la palabra del Señor dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 21. La palabra dice así: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ok, entonces el tema lleva por título: preparándonos para la tercera reforma. Proféticamente, el padre de los profetas de nuestros días, Bill Hamon, es reconocido como el padre de los profetas de nuestros días, un gran profeta de Dios. Esta congregación tomó esta forma por una palabra profética que Bill Hamon me dio directamente. Ese profeta puso sus manos sobre mí y nos dio la instrucción de que debíamos levantar una congregación, una mega congregación como esta. Es el producto de la palabra de Dios. Tú tienes que estar atento cuando surge una palabra profética, porque esa palabra profética puede ser para ti.
Y eso va a desatar el poder de Dios en tu vida, que va a traer a vida lo que el Señor quiere. Nosotros cambiamos el plan. Estaba yo saludando a Celestino, creo que quedó por allá, Celestino y su esposa, que son de Tezoyuca. Originalmente, cuando el centro cristiano se llenó por primera vez, sacamos un grupo de personas, y unos se fueron a Temisco, otros se fueron a Tezoyuca, otros se fueron a Jutepec, otros se fueron a La Varona, y algún día eran centros cristianos independientes, ya locales, decimos nosotros. Pero el Señor cambió el plan a través de una palabra profética. Esa palabra profética fue dada por Bill Hamon. Por eso Bill Hamon es uno de los profetas más prominentes. Donde quiera que usted encuentre un libro de Bill Hamon, cómprelo y léalo. ¿Ok? Así de fácil. Bill Hamon también es el director de Christian International University, que es el que avala los títulos universitarios de Escuela Avanzada de Ministerio, un ministerio del cual Centro Cristiano es parte. Pero bueno, el asunto es que los profetas de nuestros días declaran que del 2007 en adelante estamos entrando a la tercera reforma. La tercera reforma tiene una conclusión. La tercera reforma comienza en el 2007, Ray, pero termina con la segunda venida de Cristo. ¿Me están oyendo, hermanos? Pero termina con la segunda venida de Cristo. La primera reforma comienza con Cristo llegando, 4 a 400. Segunda reforma, 1500 a 2007. En este tiempo, ahora el Señor se toma su tiempo para restaurar cada una de las verdades en las que la iglesia tiene que vivir. Entonces tú no tienes que vivir el bautismo y aislarte de lo demás, o el bautismo del Espíritu Santo y aislarte de los demás, o en la prosperidad y la fe y aislarte de lo demás. No, el Señor se ha tomado 500 años para decirle a la iglesia: tú estás plenamente capacitada, entrenada para vivir en la plenitud de la gracia de Dios. Así de que vive en la plenitud, recibe todo lo que yo tengo para ti y vívelo plenamente. Entonces, usted no tiene que decir: nosotros somos una iglesia de oración. No, la oración es una parte. Nosotros somos una iglesia de alabanza. No, la alabanza es otra parte. Entonces, somos fuertes en la alabanza, somos fuertes en la oración, somos fuertes en el evangelismo, somos fuertes en la liberación, somos fuertes en la fe, somos fuertes en la restauración de todos los ministerios de la ascensión. La iglesia madura es una iglesia que camina en la bendición de la unción de los 5 ministerios de la ascensión. Pero David, estos ministerios ahora tienen que manifestarse dentro de la iglesia local, esos 5 ministerios. Cuando esos 5 ministerios se manifiestan dentro de la iglesia local, esa iglesia va a tender a crecer, porque va a ser una iglesia que va a alimentar correctamente. Toño, tienes que tener como una unción apostólica, como una unción profética, como una unción de maestro, como una unción pastoral, como una unción evangelística en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Unos los ganan, otros los enseñan, otros los cuidan, otros los guían y otros les dan la palabra profética para guiar. Ve cómo funciona en la iglesia local. Antes teníamos uno que profetizaba y casi no le postrábamos porque sentíamos que ahí estaba la gran unción y total de Dios, y no es así. Somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo trabaja bien conjuntado, unido entre sí por todas sus coyunturas que se van ayudando mutuamente para llegar a ser un cuerpo completo y santo en el Señor. Amén. Vea por qué tenemos que cuidarnos tanto de las divisiones. Las divisiones solamente han retrasado el plan de Dios. La división es un plan diabólico.
La división es un plan diabólico. La división, el diablo la usa poniendo una mentira en el corazón de una persona que ciertamente tiene algo de la presencia de Dios, que descubrió que tiene algo de la presencia de Dios, pero que siente que es de él y que la usa para su propio provecho. Y entonces agarra y rompe el cuerpo de Cristo. Y con ello Satanás está avanzando. Porque Satanás se aprendió eso, que todo reino dividido en sí mismo no puede permanecer. Pastor Cuauhtémoc, cuando tú tienes a alguien en tu iglesia que tiene una unción profética, pero este profeta de repente oye voz extraña y se aparta de la comunión de la congregación donde el Señor le puso para estar sometido a ti como pastor de esa congregación, esa voz profética se apaga y entonces causa confusión en el cuerpo de Cristo. Pero aparte ya quedó un hueco ahí, porque Dios lo levantó para participar de la edificación de los santos en ese lugar. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón bastante. Tenemos que cuidar nuestro corazón, que no seamos engañados por el diablo, porque estamos retrasando el plan del Señor. Escuche la palabra: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuántos quieren la segunda venida de Cristo? Oh, hermanos, yo fui convertido al Señor en 1974. En lo que se escuchaba en el ámbito cristiano es: Cristo vuelve por segunda vez. La mayoría de nosotros que nos convertimos en los años 70, la mayoría servimos a Dios y servimos con una pasión, porque fuimos creados, enseñados que Cristo viene por segunda vez. Y entonces nuestro corazón y nuestro anhelo es ver al Señor Jesús volver por segunda vez. Por lo tanto, estábamos entregados totalmente, trabajando totalmente para la segunda venida de Cristo. La iglesia necesita recuperar su fe de la segunda venida de Cristo. Si nosotros nos arraigamos a este mundo, podemos ser engañados muy fácilmente. Un gran sector de la iglesia se ha engañado con eso. Y ahora un gran sector de la iglesia está buscando por casas, por carros, por posesiones, por cuentas de banco, por paseos, por placeres, pero no por mirar al Rey de Gloria. Solamente puede haber un reino inconmovible, y ese reino inconmovible es el reinado de Jesucristo por los siglos de los siglos. Necesitamos entonces entender esta parte. El movimiento de los santos concluye con la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues como las buenas obras, hermanos, segunda parte, seguramente vamos a tener oportunidad de volver a reunirnos y de avanzar con la palabra y de edificarnos con la palabra y edificar juntamente con el Señor, siendo fieles colaboradores del Señor Jesucristo para que su reino sea establecido. Apocalipsis 11:15: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Con esto terminamos. La iglesia que será usada para el establecimiento del reino de Dios recibirá revelación, sabiduría, poder y gracia para colaborar con Cristo en el cumplimiento del plan original del Padre. ¿Cuál es el plan original? Que Cristo reine. Recuerde que la restauración de la iglesia no es un fin en sí mismo. O sea, el centro no somos nosotros. La iglesia es un medio para alcanzar un fin. La iglesia finalmente será el ejército que hará que Cristo reine por los siglos de los siglos. Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar y vamos a
sellar estas palabras con oración ahora. Y vamos a orar que el Señor siga dándonos la revelación, el entendimiento, y que cuando avanzamos en el reino, la gloria del Señor se mueva entre nosotros. Padre, te damos a ti la gloria. Gracias por este tiempo de edificación. Gracias por este tiempo de comunión. Gracias, Señor, por este tiempo de desafío. Gracias por este tiempo en el que hemos recibido las semillas de fe para poder vivir en la plenitud en el reino. Oro, Señor, que lleves en tu bendición y en tu gracia, que sea como la palabra dice: irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán con gozo, volverán con regocijo, trayendo sus gavillas. Que mientras cada uno de estos discípulos va, Señor, por los diferentes caminos del sur, del este, del oeste, del norte, y avanzan, Señor, sea como una ola de bendición que cubre nuestro país. Sean, Señor, como el sembrador que va regando las semillas por todo el camino, y que tu reino fructifique en esta nación. Declaramos a México una nación del reino de Dios. Declaramos que México vendrá a los pies de Jesucristo. Declaramos que México verá la gloria de Dios. Declaramos para México tiempos de avivamiento hasta la segunda venida de Cristo. Y ahora, en el nombre del Padre Celestial, del Padre de gracia y amor, la participación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y la comunión íntima y poder y unción del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, con cada una de vuestras familias, con cada una de nuestras congregaciones y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Y todos decimos: bendiciones. Dios les bendiga.